Si cobras más que hace 5 años, pero tu cuenta sigue igual de tensa a final de mes, y si alguna vez te has preguntado cómo puede ser que haciéndolo todo bien no avances, entonces este vídeo es para ti. Hay mucha gente que no va justa porque gane poco, sino porque vive exactamente como se supone que tiene que vivir la clase media. Y lo peor es que muchos de estos hábitos están socialmente aplaudidos. Por eso, en este vídeo voy a hablar de hábitos de clase media que parecen inofensivos, pero que repetidos durante 20 o 30 años te dejan exactamente donde estás ahora, trabajando mucho, viviendo justo y sin tranquilidad financiera. Y las acciones que puedes implementar para no caer en ellos. Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete. Y vamos con la primera idea crucial para entender todas las demás, y es no tener claro lo que es la clase media. Cuando la mayoría de personas piensa en clase media, piensa en la clase media de hace 30 años, una vida cómoda, algún capricho, vacaciones, un coche decente, una casa de compra y la sensación de que si quieres algo, más o menos te lo puedes permitir. Pero creo que vas a flipar con los números que te voy a dar a continuación, que definen de verdad lo que se considera clase media hoy en día. Agárrate. Según datos oficiales de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se considera clase media a las personas cuyos ingresos o rentas están entre el 75% y el 200% de la mediana de ingresos del país. Según los últimos datos disponibles del INE, la renta, que no el salario, la renta mediana individual en España ronda los 18-19.000 euros brutos anuales, lo que equivale aproximadamente a unos 1.300-1.400 euros al mes netos. Si aplicamos el criterio de la OCDE a estos datos, vemos que en España hoy una persona que tiene ingresos aproximadamente entre 1.100 y 2.300 euros netos al mes está estadísticamente considerada dentro de la clase media. A ver, querida OCDE, quien me diga que ganando 1.500 euros en una ciudad española puede permitirse lo que tenemos en mente cuando pensamos en clase media, miente. Vamos, que bajo mi humilde punto de vista, la definición estadística se ha quedado totalmente obsoleta para describir estilos de vida. La realidad es que lo que dicen que es la clase media hoy no es lo que tenemos en mente cuando imaginamos la clase media de hace 30 años, sino que se parece más bien a clase baja media, dado que los precios de todo han subido de tal manera que nuestra capacidad de tener margen ha disminuido considerablemente. Lo que voy a hacer es considerar clase media a una persona que gane entre 1.800 y 3.000 euros netos al mes, dependiendo mucho de dónde viva y de su situación personal. Elijo este margen porque considero que es a partir de ahí cuando, según el contexto, puedes cubrir gastos básicos sin asfixia, tener algo de margen, ahorrar de forma consistente, no depender de deuda para vivir normal y absorber un imprevisto moderado. Bien, aclarado esto, podemos pasar al segundo hábito de clase media que te mantiene pobre, y es comprar más de lo que puedes permitirte. Aquí hay una diferencia muy importante entre poder pagar algo y poder permitirte algo que casi nadie tiene en cuenta. Poder pagar algo significa que la cuota entra en tu nómina a final de mes. Poder permitirte algo significa que esa compra no compromete ni tu presente, ni tu futuro, ni tu tranquilidad financiera. El problema de la clase media moderna es que ha normalizado vivir endeudada de forma elegante. No hablamos de créditos desesperados, sino de cuotas perfectamente empaquetadas: coche financiado, hipoteca al límite, tarjeta de crédito por si acaso, pagos a plazos sin intereses y una sensación constante de que todo está bajo control hasta que deja de estarlo. Y aquí entra en juego un concepto clave, y es el ratio deuda-ingresos. Básicamente es el porcentaje de tus ingresos mensuales que se va directamente a pagar deudas. En términos generales, un ratio saludable debería estar por debajo del 40-45% de tus ingresos netos. Sin embargo, muchísimas personas viven en ratios de endeudamiento de 50, 60 o incluso el 70%, y aún así sienten que su situación es normal porque mucha gente a su alrededor está igual. El gran problema que yo veo no es solo el interés que pagas, sino la fragilidad que esto genera. Cuando una parte tan grande de tu sueldo ya está comprometido antes incluso de cobrarlo, cualquier pequeño imprevisto te deja sin margen de maniobra. Además, este tipo de endeudamiento suele venir acompañado de un autoengaño muy común, y es:
Cuando gane un poco más, esto se va a arreglar. Pero lo que suele pasar es que es justo lo contrario. A medida que suben los ingresos, suben también las cuotas. Somos seres adaptables a todo y a menudo nos adaptamos muy bien a tener más dinero, gastándolo íntegramente. Y por desgracia, muchas de estas compras no responden a una necesidad real, sino a una expectativa social. El resultado es una vida aparentemente estable, pero financieramente muy tensa. Tanto sueldo entra, tanto sueldo sale y así hay cero capacidad para absorber golpes o para construir patrimonio. Y cuando llevas años así, no es que estés estancada, es que estás trabajando principalmente para pagar decisiones de tu pasado. La tranquilidad financiera no empieza ganando más, empieza comprando menos de lo que el sistema dice que deberías comprar, menos de lo que podrías comprar. Y esto nos lleva directamente al siguiente hábito, y es ver el salario como el techo de ingresos, como si tu nómina fuera un límite natural, fijo, inamovible, y todo lo que queda fuera de ahí fuera ciencia ficción o para otra gente. El problema es que cuando ves tu salario como el techo de ingresos, todo tu sistema financiero se construye alrededor de esa cifra. Ajustas tus gastos, que está muy bien, tus decisiones y tu nivel de riesgo a un número que depende de una sola fuente, tu empleo. Y eso te deja en una posición muy vulnerable porque no importa lo estable que parezca tu trabajo, sigue siendo una única vía de entrada de dinero. La clase media suele confiar en que el progreso vendrá de forma lineal, más experiencia, un ascenso, una subida salarial, pero la realidad es que en muchos sectores los salarios se estancan durante años, mientras el coste de la vida sube sin pedir permiso. El resultado es que trabajas igual o más, pero cada año tienes menos margen. Este hábito no solo limita tus ingresos, sino tus decisiones, te hace más conservador de lo que deberías o querrías, más dependiente de lo que crees y menos libre de lo que aparentas. Y muchas veces no es falta de capacidad, es falta de planteamiento. Nunca te paras a pensar si ese salario realmente tiene que ser el final del camino o solo el punto de partida. Romper con esta idea no significa montar una empresa mañana ni vivir en una cultura de la productividad constante. Significa entender que tu tranquilidad financiera no puede depender de una sola fuente de ingresos y que ampliar ese margen es una de las palancas más potentes que existen para dejar de vivir justo. Proyectos paralelos, ingresos por inversiones, monetizar habilidades, crear algo propio. Todo esto se percibe como arriesgado, innecesario o directamente imposible, cuando en realidad es justo lo que puede darte oxígeno financiero. Por eso el siguiente hábito de clase media que te mantiene pobre es no crear negocios paralelos. Cuando hablo de crear un negocio, no hablo de dejar tu trabajo mañana, ni de montar una startup, ni de pedir un crédito para emprender. Hablo de algo mucho más sencillo y a la vez mucho más poderoso a veces. Crear una fuente de ingresos que con el tiempo no dependa exclusivamente de tu tiempo ni de tu jefe es la clave. La clase media en general no suele crear negocios escalables, no porque no tenga ideas o capacidad, sino porque no tiene margen. Vive con gastos ajustados, depende de su salario y cualquier riesgo se percibe como una amenaza. La clase media alta o alta, en cambio, sí tiende más a crear negocios o participar en ellos, negocios escalables, no porque sea más valiente, sino porque puede permitirse fallar. Tiene colchón, no depende del ingreso inmediato y juega a largo plazo. La diferencia no es tanto el talento, sino el margen. La buena noticia es que esto ya hace un tiempo que ha empezado a cambiar. La tecnología ha reducido de forma brutal las barreras de entrada y hoy es posible crear negocios pequeños, paralelos y escalables sin jugarte la vida en el intento y con muy poca inversión inicial. Yo soy un ejemplo de ello. Hoy puedes crear un negocio pequeño, escalable y alineado contigo sin complicarte la vida. Pero antes no era así. Mira, hace 20 años mi madre cosía baberos de bebé. Tenía talento, buen gusto y muchísima paciencia. Con muy poca inversión inicial empezó a vender lo que cosía como trabajo secundario, porque ella pues era profesora. Digo era porque está jubilada. A base de baberos, mi madre amuebló parte de una casa. Claro, eso no se podía escalar. O era más difícil hace 20 años. Pero ahora imagina exactamente lo mismo, pero con alcance mundial.
Hoy en día, aun si no tienes habilidades como la costura, es posible hacer esto gracias a la tecnología. Puedes tener tu propia tienda online sin tener stock en casa, sin ser experta en nada técnico y sin depender de plataformas que te cobren comisiones abusivas. Y una manera de hacerlo es usando herramientas como Build Your Store AI. Build Your Store AI te permite crear una tienda online personalizada en menos de 2 minutos usando inteligencia artificial. Es increíble, os lo voy a mostrar. Como ves, te va guiando paso a paso, eliges el nombre, el nicho, los colores, el diseño. Es como tener un diseñador y un desarrollador trabajando para ti, pero gratis. Cuando ya la tienes creada, puedes conectarla con Shopify y si usas el enlace que te dejo en la descripción, tienes 3 días de prueba gratis y luego 3 meses por solo $1 al mes. Vaya, que el riesgo de probarlo es prácticamente nulo, mientras que el potencial es enorme. Y si no sabes por dónde empezar, no hay problema. El creador de tiendas con IA integrado carga tu tienda con 10 productos de éxito comprobado para que empieces a vender al instante. Y una vez hayas creado tu tienda Shopify en menos de 5 minutos, puedes conectarla fácilmente a AutoDS con un solo clic. AutoDS se encarga de todo el trabajo pesado, desde encontrar productos que se están vendiendo bien, hasta gestionar inventario, precios y envíos. Tú no tocas nada. Ellos se encargan de la logística y tú puedes escalar tu negocio sin volverte loca. La prueba para AutoDS cuesta solo $1 y usando mi enlace se extiende a 30 días. Se trata de crear un proyecto alineado contigo, con tus valores, con algo que tú comprarías. Bien usadas, pienso que este tipo de herramientas pueden ser una vía real para dejar de ver el salario como un techo y empezar a verlo como una base, porque cuando no creas nada fuera de tu nómina, te quedas atrapada en ella. Mientras que cuando empiezas a crear algo propio, aunque sea pequeño, cambias completamente tu situación vital. Pero quizás tú no quieres empezar un negocio y aquí es donde viene otro hábito de la clase media que te mantiene pobre y es creer que debes trabajar más duro para ganar más dinero. No todo el mundo quiere emprender ni debería hacerlo, pero el problema aparece cuando incluso dentro de un trabajo por cuenta ajena, la única estrategia para ganar más es hacer más horas, asumir más carga, decir que sí a todo y esperar que alguien se dé cuenta. Esto se agrava aún más si no conoces tu valor en el mercado. Mucha gente no sabe cuánto vale realmente lo que hace, qué impacto tiene su trabajo o cuánto se paga fuera por su perfil. Cuando no conoces tu valor, no lo defiendes y cuando no lo defiendes, nadie lo hace por ti. Y aquí entra una habilidad que tiene muchísimo más impacto en tus ingresos que trabajar más horas y es la comunicación efectiva. Saber comunicar tu valor no es presumir, ni exigir, ni amenazar con irte. Es saber explicar con claridad y datos qué aportas, cómo has evolucionado y por qué tu retribución debería reflejarlo. Es entender que una empresa no paga esfuerzo, paga resultados, impacto y escasez de perfil. Por eso este hábito conecta con todos los anteriores. No se trata solo de trabajar duro, se trata de trabajar de forma estratégica, conocer tu valor, saber comunicarlo. Y si decides quedarte en el mundo salarial, hacerlo desde una posición de conciencia y no de resignación. Y esto nos lleva al siguiente hábito que explica por qué incluso personas que trabajan mucho, ganan más y piden aumentos, siguen sin construir tranquilidad financiera. Y es porque ahorran sin más para gastar en algún momento en vez de invertir. El problema es que en muchos casos ese ahorro se va marchitando poquito a poquito en cuentas de ahorros seguras, que lo único que tienen de seguro es que cada año pierden valor a causa de la inflación. Ahorrar sin invertir es en la práctica posponer decisiones importantes. Ese es dinero que se queda parado perdiendo valor con el tiempo por la inflación, mientras la persona siente que está progresando solo porque ve que el número en la cuenta sube. Pero si ese dinero no trabaja, no genera más dinero, no crea activos y no reduce tu dependencia del salario, la tranquilidad financiera no llega, porque aunque el número suba, las cosas también suben de valor. A esto se suma otro problema enorme y es tardar demasiado en empezar a invertir. Mucha gente espera a tener suficiente, a entenderlo todo, a no tener miedo, a que el mercado esté tranquilo. El tiempo, que es el mayor aliado de la inversión, se va perdiendo sin hacer ruido. La clase media suele ver la inversión como algo que se hace cuando ya has ahorrado mucho, cuando ya tienes estabilidad total o cuando ya no hay riesgos. Pero la realidad es justo la contraria. Invertir es una herramienta para construir tranquilidad y estabilidad, no un premio por haberla alcanzado. Ahorrar es necesario, por supuesto, tener un fondo de emergencia es vital y básico, pero si el ahorro no se
transforma en inversión, con el tiempo se convierte en una falsa sensación de seguridad. La clave está en cuestionar lo que te dijeron que era normal y empezar a construir un sistema financiero que te dé margen, opciones y tranquilidad. No riqueza absurda, no promesas vacías. Tranquilidad financiera. Y esto no siempre se hace solo ni a base de fuerza de voluntad infinita, se hace entendiendo el juego, rodeándote de gente que también quiere hacerlo distinto y dejando de vivir el dinero como una fuente constante de ansiedad. Por eso creé la comunidad Cash sin Drama, que es un espacio para personas normales, con sueldos normales, que quieren gestionar su dinero con cabeza, sin culpa, sin postureo y sin humo. Si sientes que este vídeo te ha puesto un espejo delante y quieres coger las riendas de tus finanzas de verdad, te dejo el enlace en la descripción para que te apuntes a la lista de espera de Cash sin Drama. Puedes seguirme aquí en Instagram y con esto te digo que vale, chao.